quiero que leamos, o bueno, ahí ustedes pueden ver en el fondo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un versículo que le hemos leído mucho a los niños, que los niños se lo saben, pero vamos a meditar un poco en él. Pero también quiero que miremos otro versículo que se le menciona mucho también en los programas de familia y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Entonces, a veces lo decimos mal el versículo, porque el versículo dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, primero van a estar en papá y en mamá, y luego ahí sí van a estar en el hijo. Entonces, a veces decimos, nos saltamos como ese pedacito, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. Entonces, primero deben estar en papá y mamá. Ellos son los que deben estar mm, primero dando el ejemplo. Entonces, tengo otra otra versión bíblica, nueva traducción viviente. mmm, Dice el mismo Deuteronomio 6:6, el que estaba diciendo yo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En la nueva traducción viviente dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Entonces dice, debe comprometerte, o sea, está diciendo al papá, usted debe comprometerse primero a tener estas ordenanzas en su corazón, y cuando usted las tenga en su corazón, entonces ahí ya usted va a poder compartirlas. Y dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces, quiero que reflexionemos un poquito aquí porque yo creo que a veces como padres nos hemos descuidado un poco en repetirle a nuestros hijos esto. Y no es solamente de estarles diciendo y diciendo, no, también hay que escribirlo. Ya en muchas casas no hay un texto bíblico. Anteriormente, yo recuerdo, gracias a Dios, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres son pastores y todavía le sirven al Señor Jesucristo. Y gracias a Dios porque por esa instrucción y ese ejemplo es que hoy yo puedo estar aquí con ustedes. Entonces yo recuerdo que siempre habían textos bíblicos y desde que empezábamos a aprender a leer ya teníamos textos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el que habita el abrigo del Altísimo. Entonces habían textos bíblicos y uno los estaba viendo, leyendo, y eso ya hoy en día casi no se ve. Entonces, nosotros mismos como padres estamos descuidando un poco de eso. Estamos descuidando esa parte de la instrucción. Entonces, es necesario que nosotros como padres cumplamos esa labor fundamental de guiar a los hijos por el camino de Dios. Porque estuve preguntándole a adolescentes y a jóvenes, dígame, ¿por qué cree usted que a veces se desaniman para ir a la iglesia? Y siempre a cada iglesia donde Dios me permite ir a dar una conferencia, un seminario, una escuela bíblica, me gusta mucho trabajar con los jóvenes y siempre pues le pido al pastor si él me da esa oportunidad de hablarle a los jóvenes, una charla, una conferencia, y siempre les estoy preguntando. Y una de las razones que dan los adolescentes por no volver muchas veces o no querer volver es porque sus padres son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la casa. Así que no están demostrando con su ejemplo lo que es de verdad una vida cristiana. Entonces, muchos adolescentes se desaniman de ir a la iglesia es por la doble vida de sus padres. Así que esto es un recordatorio, es un llamado para nosotros como padres que estamos haciendo entonces
Porque muchas veces, y pues yo lo he dicho gracias al Señor en algunas conferencias, porque los hijos ven al papá que levanta sus manos, que adora a Dios, y bueno, y en la iglesia es muy consagrado, pero cuando llega a la casa con esa misma boca con que estuvo alabando a Dios, con esa misma boca y está dando palabras negativas, está maltratando a sus hijos. Entonces, esas muchas de las razones por las cuales los adolescentes en esa etapa llegan y se desaniman, ya no quieren volver a la iglesia. Entonces, me gustaría que usted comparta conmigo opiniones, a ver qué dicen. Mm, A ver qué dicen acerca de esto. La responsabilidad muchas veces es de nuestros padres, entonces yo siempre he dicho que yo soy una defensora de los jóvenes y de los adolescentes, porque es que a veces les vemos es que ellos son los de los errores y siempre estamos, tú eres el culpable, es que tú te portas mal, es que tú esto, y entonces estamos recalcando en el muchacho que él es malo y de una vez le estamos haciendo creer que su adolescencia es una etapa dura. Y una de mis recomendaciones que siempre le doy a los padres es no diga que esa etapa es dura, porque la etapa de la adolescencia, aunque su palabra, su definición etimológica quiere decir adolecer, hay como un dolor ahí, pero si muchos de nosotros los grandes recordamos la etapa de la adolescencia, fue una etapa muy bonita, una etapa maravillosa. Entonces, muy importante tener en cuenta mmm, esa parte de que nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad de ayudar a nuestros hijos en el camino del bien. Ok, dice el pastor Jaime Barranco, dice, como padres tenemos la bendición de recibir a nuestros hijos como una hoja en blanco, en la cual impregnamos huellas para su edad adulta. Muy bien, su aporte, pastor, porque así es. Los hijos Dios nos los entrega buenos y nosotros somos los que formamos. Y de ahí que el otro versículo que quiero que trabajemos es instruye al niño en su camino. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no estamos haciendo bien porque los muchachos no quieren volver a la iglesia. Entonces ahí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Es como cuando tú compras una fruta de pronto y te sale mala. Entonces tú dices, ¿qué pasaría? O sea, no la cuidaron bien, no sembraron bien. De pronto no le echaron bien los químicos. Lo mismo sucede con los niños. ¿Por qué es que cuando están en la etapa pequeñitos quieren ir a la iglesia, quieren ir a la escuela dominical, les encanta ir, pero cuando llega esa etapa, entonces ya no quieren ir? Entonces no piensa que esa edad es difícil, porque yo recuerdo una mamá un día me decía, hermana, es que mi niña ya va a empezar la edad difícil. Y le digo yo, ¿y qué edad tiene su niña? Me dice, 8 años. Yo le dije, hermana, pero usted ya se está preocupando, usted le está transmitiendo eso a su niña de que es una edad difícil. Entonces no podemos decirles que esa edad es difícil, porque entonces el muchacho se toma de eso y dice, bueno, mis papás dicen que estoy en la edad difícil. La iglesia me dice que estoy en la edad difícil. La escuela me dice que estoy en la edad difícil. Mis maestros me dicen que estoy en la edad difícil. Entonces, yo me porto así porque estoy en la edad difícil. Pero no se la hagamos ver como edad difícil, hagámosla ver como una edad donde ellos van a poder a hacer muchas cosas, donde van a poder servir a Dios. Entonces, es muy importante poderlos instruir en el camino del Señor. A ver si tengo otra opinión respecto a eso, acerca de lo que nosotros como padres estamos haciendo mm, para los hijos. Y esta versión, nueva traducción viviente, me ha encantado, la he estado usando ya muy últimamente en las enseñanzas porque nos dice las palabras como más directas. Y dice Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto
y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces en la Reina Valera dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero aquí nos dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces nosotros como padres tenemos que preguntarnos, ¿qué ha pasado entonces que nuestros hijos se están apartando del Señor? Entonces, otra de las cosas que en la investigación o lo que pude preguntarle a los adolescentes y a los padres, a pastores, a muchas personas les pregunté, porque no es mi concepto el que yo estoy dando aquí, yo solo doy un consejo de acuerdo a lo que Dios me ha dado, a lo que he estudiado, pero es también el concepto de otras personas que trabajan con jóvenes la opinión de los adolescentes. Entonces, una de ellas dicen es porque mi papá es doble, no quiero como decir la palabra, mi papá en la iglesia es uno y en la casa es otro. Entonces, o no solo los papás, los hermanos. Entonces ella va a decir, no, es que yo veo que el hermano que sirve allá, pues es uno en la iglesia y es otro afuera. Entonces, eso es lo que ellos dicen. Algo muy importante, a veces como padres cometemos ese error, vamos en el carro o los hijos nos oyen hablar del pastor en la casa, nos oyen hablar de los hermanos, entonces los hijos están escuchando, porque ellos en esa etapa de niños son muy auditivos. Entonces necesitamos formar al niño bien para que cuando llegue a la adolescencia quiera estar en la iglesia y no se desmotive. A ver si hay alguna otra opinión por aquí. A ver, bueno, hay otra, ese es el primer punto de por qué los jóvenes o adolescentes no quieren volver a la iglesia. Entonces, porque ven una doble vida en sus padres o líderes. La otra es porque no hay cosas que los motiven en la iglesia. Y eso es muy importante para nosotros como maestros, como líderes de la iglesia, líderes de jóvenes, saber por qué los muchachos no quieren volver. Hay algo que no les atrae de la iglesia. Entonces, si a mí me atrae algo, yo voy a querer buscarlo. Entonces, a veces algunos me decían, hermana, es que yo voy al culto de jóvenes y el culto de jóvenes es un culto normal como los otros cultos. Es un culto donde siempre cantan casi los mismos coros, donde es lo mismo el formato. Entonces ellos no ven la diferencia entre el culto de jóvenes y los otros cultos. No estoy diciendo que hay que hacer cosas revolucionarias, no, pero miremos qué música le gusta a los muchachos, qué otras cosas podemos hacer para que ellos les guste, o sea, mirar, hablar con ellos, qué les gusta a ustedes, qué les gustaría que se hiciera en el culto de jóvenes. Entonces, hay algunos que hacen, de pronto, hacen competencias bíblicas, eso le gusta mucho a los muchachos, hacen por ejemplo, empiezan haciendo como una especie de semiconcierto, un poco de alabanza y cantan y los muchachos, pues a todos les gusta la música, casi a todos. Entonces, eso los va a motivar y se me gusta ir al culto de jóvenes porque allí canto, allí puedo expresarme y pues luego se les da la enseñanza. Entonces, es como mirar qué estrategias entonces podemos hacer con ellos. Me gustaría aquí opinión de maestros y de padres y bueno, los pastores también que están aquí conmigo. ¿Qué estrategias utilizar para que ellos quieran estar en la iglesia? Porque es importante que ellos amen las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué cuando niños si quieren estar en la iglesia? Porque la escuela dominical juega un papel muy importante. Entonces, aquí es necesario que como iglesia del Señor, como pastores, como líderes, también ayudemos y apoyemos su escuela dominical. Los niños pequeñitos son felices en su escuela dominical, les gusta ir a pintar,
colorear, los maestros invierten su tiempo, invierten muchas cosas para eso y a veces no se valora ese ministerio de escuela dominical. Pero el niño va porque se siente amado, se siente querido, se siente identificado. Entonces, qué bueno que eso pase también en sus clases de adolescente. Entonces, como lo dije en una ocasión especial, no debemos predicarles en la clase. Ellos quieren otra cosa, ellos no quieren que usted les predique, sino que siéntese con ellos, aconséjelos, pregúnteles. Yo por lo general, cuando estoy en una conferencia de jóvenes, yo primero empiezo con un juego bíblico, empiezo con una canción de movimiento y ya me voy como ganando la confianza de ellos porque necesito ganarme la confianza. Entonces, si yo no me gano su confianza, pues ellos no van a participar conmigo en las actividades. Entonces es ir mirando, a ver, ¿qué voy a hacer yo para ganarme a los adolescentes y que no se quieran ir de la iglesia? Bueno, dice por aquí el hermano David Monsalve, de acuerdo con su planteamiento, trabajó, dice, partimos generando conciencia para construir familias saludables, una labor integral. Si es que esto, y tengo ahí un versículo ahora que vamos a hablar de la parte integral. Dice, es incluirlos en grupos, ellos estarán sumergidos en actividad. Ok, la hermana Laura Hernández dice, mi hija dice que le gusta el culto de jóvenes porque cantan en inglés. Entonces, los jóvenes que están en Estados Unidos, ellos, muchos de ellos, aunque estén en una iglesia hispana, pues su idioma, los que nacieron en Estados Unidos, su primer idioma español porque lo aprende de sus padres, pero en la escuela, en el colegio, con sus amigos solo es inglés. Entonces, también, si eso sucede en Estados Unidos o Canadá, también de pronto hacerles canciones en inglés, pero sin descuidar la parte de español porque necesitamos que ellos también puedan ser bilingües y puedan hablar del Señor en los dos idiomas. A ver, díganme por acá qué otra actividad hacer con los adolescentes. A ver, voy mirando por aquí lo que también me escribieron. Ok. Hay un fenómeno que se está viviendo en algunos países, incluyendo Estados Unidos, y es que muchas iglesias las están cerrando. Yo recuerdo que una vez un pastor me estaba diciendo que había comprado una iglesia, y yo, pastor, ¿y por qué le vendieron esa iglesia? Y me dijo, porque no trabajaron con los niños. Entonces, como no trabajaron con los niños, entonces los que eran niños antes y llegaron a jóvenes y fueron creciendo, ya eran muy adultos y ya no querían trabajar, ya no querían aportar para la iglesia, entonces ya no pudieron sostenerla y tuvieron que cerrarla. Y eso está pasando mucho. ¿Por qué? Porque están descuidando esa niñez. Instruye al niño en su camino, o sea, están descuidando a los herederos del reino celestial y a veces los vemos como el futuro. No es que ellos son el futuro, no, ellos no son el futuro, ellos son el presente también y ese presente hay que cuidarlo. Y recuerdo un día que un joven me decía, hermana, yo no volví a la iglesia porque a mí me sacaron de la iglesia. Y le dije, pero ¿cómo así? ¿Por qué te sacaron de la iglesia? Y dijo, sí, hermano, porque cuando yo era niño y yo me sentaba en la parte de adelante o donde yo estuviera sentado, llegaba alguien, un mujer, un hermano, y me decía, hermano, niño, a ver, necesitamos esa silla para un grande. Necesitamos esa silla para un alba y él se iba yendo para atrás. Y yo fui creciendo y lo mismo, necesitamos esa silla. Entonces, muy importante, hermanos, que los niños tengan su prioridad también en la iglesia, no sacarlos. Ellos también son almas. Veamos como el presente y si cuidamos el presente, vamos a tener un buen futuro en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, aquí Diego Andrés Vázquez, Dios le bendiga. Un saludo muy especial también. Usted que es un joven que hijo de pastor, a ver, ayúdenos también aquí en este tema tan especial de
qué hacer para que los adolescentes no digan que no quieren volver a la iglesia, sino que quieran estar en la iglesia. Algo muy importante es, es mirar. Algunos padres dicen, hermana, pero es que yo no lo puedo obligar, él no quiere ir. Algunos líderes dicen que no lo obliguen, pero hermano, es nuestra responsabilidad, papá y mamá, de levantar y de cuidar a nuestros hijos para que ellos sigan el camino de Dios. Entonces, mmm, a veces los adolescentes, y yo cuando les hablo de esto, dicen, ahí no me van a querer, pero si nuestros padres, y en mi caso, si mis papás no nos hubieran nosotros no teníamos otra opción sino ir a la iglesia, ir al culto, no nos preguntaban. Y en el canal de YouTube tengo una enseñanza cómo hacer el altar familiar y ahí cuento mucho de eso. Entonces, así como usted se preocupa para que su hijo tenga un buen estudio, hay veces que su hijo no quiere ir a la escuela, no quiere ir al colegio. ¿Qué hace usted como papá y como mamá? Usted dice, bueno, mijito, pues si no quiere ir, no vaya, ¿no? Muchas veces lo levantas, lo disciplina, hace muchas cosas para que su hijo no pierda el estudio. Asimismo, usted tiene que procurar que él también vaya a la iglesia. Ya si él crece y no quiere, pues ya eso, ya usted salvó su responsabilidad, usted ya hizo su parte. Haga su parte, que Dios se encargará de hacer su parte. Voy a cuadrar esto aquí que se está despegando. Estamos en vivo. Bueno, vamos a mirar aquí si tengo más mensajes. Permítanme un momentico, porque no quiero hablar y hablar solamente yo. Quiero que ustedes también opinen. Bueno, a ver qué más. Vamos a ver si cantemos una canción que no sea como muy plano. Estamos hablando de escuela dominical, hablando de los adolescentes y pues se trabaja toda esta parte lúdica y las dinámicas y los coros. Entonces, hay una canción que de pronto algunos la cantan. Mm, sirve, es más que todo para los niños, pero también me han preguntado, hermana, qué hacer o cómo motivar a los adolescentes para que ellos hagan las dinámicas. O sea, usted tiene que ganarse primero la confianza de ellos y ahí sí poder hacerla. Esas dinámicas y esas actividades, pero pues tiene que ganarse eh, primero esa confianza. Entonces, una canción pues de saludo muy eh, que podemos hacer, y que la hice la vez pasada, pero porque sé que hay una audiencia de pronto nueva también, y es, había una vez un barco chiquitico que se estaba hundiendo un poquito, entonces vino el capitán de ese barquito y dijo que se salvaban, si usted está con adolescentes, que se salvaban los adolescentes que decían gloria a Dios. Pues gloria a Dios, algunos van a decir medio gloria a Dios, pero se van animando, o sea, yo los puedo ir animando también. Su actitud como maestro es muy importante también, entonces le podemos ir agregando. Había una vez un barco chiquitito que se estaba hundiendo un poquito, entonces vino el capitán de ese barquito y dijo que se salvaban los adolescentes que decían Cristo viene, y así usted le va agregando. A ver si por aquí hay más comentarios. Recuerden decir estrategias, qué poder hacer, por qué nuestros adolescentes no quieren volver a la iglesia. Nosotros como líderes tenemos que mirar qué está haciendo, qué está pasando en la iglesia que nuestros muchachos no quieren, prefieren ir a otra cosa que estar en la iglesia. Entonces, llegó la hora de que nosotros en este siglo XXI, nosotros nos ganemos a nuestros muchachos con actividades que a ellos les gusten. Una recomendación que yo le he dado a líderes, porque a veces lo que hacemos
Por ejemplo, vamos a empezar el año y nombraron al líder de jóvenes y adolescentes y entonces dice, no, pues yo este año quiero que todos reciban el Espíritu Santo, yo quiero que este año, mejor dicho, estos muchachos, y uno como líder, lo hablo yo también, uno se plantea y uno los ve ya sirviendo y predicando, pero si usted de una vez los llama a un ayuno, ellos quizás no van a ir ahí mismo. Pero si usted primero hace con ellos una actividad social, una integración para conocerlos, venga muchachos, quiero que hagamos una salidita, vamos a ir a un parque o aquí mismo en la iglesia, vamos a hacer una integración dinámica. Entonces ellos van a entrar en confianza y usted puede empezar así y ya luego que se ha ganado esa confianza, bueno muchachos, ya jugamos, ¿qué tal si el próximo domingo vamos a ayunar? Y yo sé que esa estrategia le puede servir porque a mí me ha funcionado esa estrategia. A ver que quiero ver aquí el concepto de Diego Vázquez, que me parece es un joven hijo de pastor que le sirve a Dios y su concepto es muy importante. Dice, darles herramientas para que sirvan a Dios y se enamoren de Él. Dar ejemplo en el hogar, sí lo estábamos diciendo, nunca murmurar de los hermanos, y vincularlos, pues ellos quieren participar en todo, pero en muchas ocasiones la pena no los deja. Hay que añadirlos en su creatividad que aún están explorando. Música, escuela dominical, evangelismo, grupo de artística y juegos. Gracias. Muy importante su opinión como joven y como hijo de pastor que ha vivido todo eso. Mire, los muchachos se quieren involucrar y la mayoría quieren música. La mayoría quieren música. Pero a veces hay líderes en la iglesia y dicen, yo le quiero enseñar, pero hay papás que nos llevan a sus niños a las clases. A veces no valoramos esos talentos. O sea, si el niño desde pequeño le dice, papá, yo quiero tocar un instrumento, aproveche eso, vincúlelo a las actividades. Pero muchas veces también hay campamentos de jóvenes y los papás no los mandan. Yo he escuchado padres que dicen, hermana, ¿yo qué lo voy a mandar allá si él se porta mal? ¿Yo qué lo voy a mandar allá si él no, allá se ponen a hacer pura recocha o juegos? Eso es parte del desarrollo integral, pero en medio de eso Dios lo puede tocar. O sea, va a haber de todo en el campamento, pero lo más que va a haber es palabra de Dios. Entonces, qué bueno que nosotros podamos darle a ellos, papá, si su hijo quiere ir al campamento, apóyelo, que vaya al campamento. Que quiere ir a una integración de jóvenes, apóyelo, déjelo que vaya. Pero es que a veces nosotros como padres les impedimos. Entonces necesitamos motivarlos en esas actividades. Hermano Pastor Luis Gabriel, desde Honduras, bendiciones para ustedes también en Honduras y qué bendición. Ayer le pedía a la esposa del Pastor Luis Gabriel que me diera un aporte y muchas cosas de las que estoy diciendo fueron por aportes que me dieron ayer y que pedí a varios pastores, líderes que sé que trabajan mucho con los jóvenes. Entonces, involucrarlos en las actividades es muy importante. Haga actividades lúdicas. Mira, a veces los regañamos demasiado. Como líderes los regañamos y vemos sus errores. Pero hay muchos líderes que nunca siquiera se han sentado con ellos a hablar personalmente. Muchas veces ni siquiera, qué bueno que usted un día diga, bueno muchachos, hoy vamos aquí a hablar entre todos, a hacer juegos, llevarles una pizza que a todos les gusta, hacer hamburguesas, o hablar con un papá, un padre de familia. Yo esos días me pedían una orientación unos líderes de jóvenes y yo les decía, mire, cualquier papá estaría encantado que usted le diga, hermano, me presta su casa para que los jóvenes se reúnan un día. Y yo estoy segura que esos papás, para que sus hijos estén involucrados, les van a hacer un cafecito, unas galletitas. O sea, tenemos que buscar las estrategias de vincularlos a los adolescentes, porque la culpa no es de los muchachos solamente, en la gran mayoría la culpa es de nosotros, como padres, como maestros y como líderes, que no les estamos dando las herramientas apropiadas ni les estamos haciendo cosas para que ellos amen estar en la iglesia. Entonces,
qué bueno que nosotros les ayudemos a ellos para que ellos puedan seguir en la iglesia con tantas actividades que se pueden desarrollar. La parte artística es muy importante. Qué bueno que en muchas iglesias ya se ha implementado como parte de un ministerio de artística, donde pueden trabajar títeres, donde pueden trabajar, a veces los muchachos no quieren hablar, pero detrás de un títere teniendo un cartel, ellos quieren participar, entonces hay que involucrarlos. No digan, no, pero es que eso no está bien, siempre y cuando sea para el beneficio espiritual, hermano, eso está bien, hay que apoyarlos a ellos. A ver si por aquí hay más comentarios. Dígame, por favor, si hay más comentarios para poderlos vincular. Yo voy leyendo por aquí. Ok. Una adolescente un día también, yo estaba en una reunión de jovencitas y vi que ella pues no era de la iglesia, pero estuvo en la charla. Y le dije, niña, ¿qué opinión tienes del evangelio? Y me dijo, hermana, es lo más aburrido que puede haber en la vida. Y le dije, ¿por qué? Explícame el por qué. Dijo, hermana, yo tenía un gran papá, mi papá salía conmigo, íbamos al parque, compartíamos, pero desde que se volvió cristiano, se volvió el más aburrido del mundo. Yo le digo, vamos al parque y dice, no tengo tiempo. Papá, no me has vuelto a llevar a comer un helado, no tengo tiempo. Y la niña decía, siempre me dice, no puedo y no tengo tiempo. Todo lo que yo hago ya le molesta. Pero entonces mm, me dijo la chica, hermana, pero viene un hermano de la iglesia y le toca la puerta y mi papá deja lo que está haciendo por atender al hermano. Le dice, vamos a evangelizar o a orar por un enfermo y mi papá deja lo que está haciendo por ir a ayudar a los otros, pero no tiene tiempo para mí. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nosotros como padres a veces somos los culpables de que nuestros muchachos no estén en la iglesia? A ver si hay más comentarios por aquí. Hay mucho para hablar en este tema, demasiadas cosas. Yo creo que tenemos que hacer un segundo en vivo sobre este tema especial. Mm, A veces como padres también juzgamos demasiado a los muchachos. Como decíamos, ahora le vemos los errores. Entonces el papá siempre está o la mamá, pero es que mira, si tú vas a la iglesia, levanta las manos, por favor, canta, no me avergüences, ¿por qué te haces atrás? Entonces todas esas palabras negativas, el diablo se aprovecha y las utiliza para ponerle en su mente cosas negativas y él no querer ir a la iglesia. Entonces yo le he recomendado a algunos papás, es mejor que él vaya y así no esté haciendo, sonriendo siempre, así no siempre esté en actitud positiva en la iglesia. Perdón, pero es preferible que esté en la iglesia, que en cualquier momento Dios va a tocar su vida, en cualquier momento Dios lo va a ayudar. Pero si usted como padre le está diciendo, no, mire, es que no me avergüence de esa manera. Yo quiero, o sea, todos queremos que los adolescentes levanten las manos. Todos queremos que los adolescentes canten como nosotros. Pero hay algo muy importante y es que hay que tener en cuenta que el encuentro con Dios es personal. Lo que tenemos que pedir como padres es que sea Dios el que les ayude y ellos tengan ese encuentro personal con Dios. Ahí es donde yo como papá tengo que procurar eso. La oración es la mejor arma que las palabras, más que las palabras, porque las palabras a veces las decimos con ira. Entonces es necesario que nosotros aportemos a ellos cosas buenas, cosas que ellos digan, sí, yo quiero estar en la iglesia porque la iglesia es buena. Voy a mirar por aquí, me están escribiendo algunos comentarios. A ver qué más me dicen por aquí.
Bueno, eh, a ver qué les parece, hermanos, lo que estamos hablando. Quiero sus opiniones, si están de acuerdo, si será que a veces nosotros somos los que fallamos. Yo le quiero dar una recomendación a las mamás. Si ayer una hermana me escribía, y no solo una, varias, me han estado escribiendo porque pues están pasando esa situación. Entonces a veces como padres nos desesperamos y queremos que ellos estén ahí, que y vuelvo y digo, sean como nosotros, pero a veces yo también como papá me encargo de hacerle la vida muy difícil, de estarlos presionando, de juzgando. Entonces, ¿cuánto hace que usted como papá de pronto no usa la tecnología y le pone un lindo mensaje? Póngale un mensaje que lo sorprenda de vez en cuando, póngale un mensaje en su celular, mándele un texto diciéndole, hijo, recuerda que te amo mucho, que eres una bendición para mi vida, que él pueda ver la diferencia entre una mamá cristiana. A veces también hay una lucha entre que la mamá es cristiana y el papá no. Entonces, qué bueno que los dos se pongan de acuerdo en la firmeza, en la disciplina. Pero si eso no se da, qué bueno que la mamá de pronto diga, yo voy a marcar la diferencia con mis palabras, con mi ejemplo, con mis actitudes, escríbanle mensajes positivos. A veces yo he visto algunos comentarios en los perfiles de Facebook que algunos padres escriben cosas malas de sus hijos ahí. No haga eso, hermano, no lo haga quedar mal delante de la otra gente. No, al contrario, motívelo, dígale que lo ama mucho, sorpréndalo una vez que llegue a casa, téngale una cartita en su almohada, en su cama, unas galletitas, o sea, también nosotros tenemos que procurar que estos adolescentes vean esa gran diferencia entre tener un papá cristiano y no tenerlo. Entonces, es supremamente importante eso. A ver si hay alguna otra opinión. Bueno, la mayoría de a los que les pregunté ayer y les pedí opinión, la primera es el ejemplo, o sea, es uno de los, a veces los adolescentes no quieren volver por el ejemplo. La hermana Gladys Salcedo dice, qué bendición, hermana, escuchar estas enseñanzas. Gracias a Dios, hermana. Lo hacemos es para servirle a Dios. Dice, es importante siempre resaltar lo positivo de los adolescentes y felicitarlos por algo bueno que ellos hagan para que así ellos se motiven y nosotros recordar que un día también fuimos adolescentes. Eso es muy importante. Y reportando sintonía desde Ecuador, provincia del Oro. Qué bendición, hermana. Saludos a todos mis amados hermanos del Ecuador. Sé que muchos están celebrando la convención y 60 años de la iglesia en Ecuador. Así que felicitaciones y bendiciones para todos mis amados hermanos de Ecuador. Mm, lo que dice la hermana es muy importante. Y recordar que nosotros también fuimos adolescentes, recordar que así nos portábamos también, que nosotros también tuvimos esas dificultades muchas veces, entonces a veces se nos olvida que también fuimos adolescentes. Algo de lo que los jóvenes y adolescentes se quejan mucho es porque papá no comparte con ellos, o sea, ellos solamente es de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Entonces, hay muchos papás que en su vida han hecho unas vacaciones con sus hijos. Entonces, qué bueno que usted pueda mm, eh, hacerlo. Y tengo otra base bíblica que es en Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el desarrollo integral de Jesús mm, consistía en cuatro partes: en sabiduría, en lo físico y emocional, o la estatura, en lo social y en lo espiritual. Son cuatro partes. Entonces, a veces los adolescentes, los niños, los jóvenes, en sus padres solo ven la parte espiritual.
la oración, el ayuno, el leer la Biblia, y eso está muy bien, porque primero es las cosas de Dios, pero están descuidando otras áreas de la vida de los muchachos. Entonces ahí donde también la Biblia dice haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. También dice el que no provee para los suyos. Y no es solo proveer lo económico, porque muchos papás dicen, hermana, yo ahí le tengo la nevera llena de comida, tiene juguetes, tiene ropa, sí, pero le falta algo importante, es la parte emocional, el amor, los abrazos, el decir te quiero, todo eso es importante, salga a jugar con ellos, jueguen pelota, vayan a una cancha, a un parque, porque ellos necesitan eso también para su desarrollo integral. Entonces, si el muchacho tiene todo eso en casa y en la iglesia también tiene ese desarrollo integral, se preocupan por su crecimiento espiritual, pero también por su desarrollo emocional, también por su parte social, entonces él dice, no, pues yo, ¿qué me voy a ir a buscar a otro lado? Yo tengo todo en la iglesia. Entonces, muy importante también tener en cuenta el, esa parte de cómo estamos haciendo para que no ellos no vean solo, es que hermana, solo es oración, solo es ayuno, entonces lo ven como forzado ya ellos, como que es que mi papá me quiere obligar, pero si usted también le está dando la parte emocional, la parte social, pues ellos van a querer estar en la iglesia porque ahí tienen todo. Aquí voy a mirar otra de las cosas que me han dicho de las que yo les pregunté. Sí, más que todo, la mayoría decían el ejemplo, las palabras que a veces se le dicen, no son edificativas, de pronto a veces ellos ven en la casa más palabras negativas que bendiciones, eso tiene mucho que ver también. Revisarnos nosotros como líderes, como maestros de adolescentes y líderes de jóvenes, qué estamos haciendo para potenciar en ellos esa parte social también. Entonces haga reuniones, haga actividades, haga cosas que sean importantes para ellos. Haga integraciones, haga conciertos, noches de alabanza, salidas a un parque así entre jóvenes. A veces hay papás que no los dejan ir a esas actividades, hermano. Es mejor que esté con los mismos de la iglesia, no, y no quiera después irse con otras personas que de pronto no le van a edificar. Algo también muy importante y que los adolescentes y jóvenes se quejan es que a veces el papá siempre está viendo los errores en sus amigos. Entonces, no vea solo los errores en los amigos. Pregúntese usted, ¿por qué le gusta tanto estar con ese amigo? ¿Por qué le gusta tanto de pronto estar en las redes sociales con esos amigos que a veces ni conoce? Pero es porque ellos le dedican tiempo, porque ellos pueden hablar del mismo tema. Entonces, a veces, como padres, no vemos que son adolescentes. ¿Cuánto hace que usted de pronto en familia no se reúne a compartir con ellos? Y vuelvo y digo, a salir a un parque, así como también es muy importante el devocional, que usted pueda como padre instituir el devocional familiar, siquiera una vez a la semana, eso le va a ayudar grandemente también para los muchachos. A ver si hay alguna otra pregunta. Voy a mirar aquí. Ok, hubo unos padres, varios padres me dijeron lo siguiente, que ellos han utilizado. ¿Qué han utilizado ellos? Es llegar a acuerdos con los hijos. Bueno, hijo, tú quieres salir a jugar, pero primero debemos ir a la iglesia. Vamos a la iglesia, que es lo primero, y luego puedes salir a jugar. O sea, es llegar a acuerdos también con ellos. Eh, ok, tú quieres jugar en el play, en los juegos que tenga en casa. Ok, vamos a la iglesia o te dejo jugar, pero luego en la hora de la iglesia nos vamos a ir a la iglesia. Es lo que varios padres me dijeron que para ellos les ha servido es llegar a acuerdos. Mm, algo muy importante ahora que hay tanta tecnología
y todo eso. Muchas veces los muchachos no quieren ir a la iglesia, es porque ellos dicen, yo me quiero quedar en mi casa, porque tienen internet, tienen videojuegos. Entonces, muchos papás dicen, no, hermana, pero es que él no sale de la casa, pero en su casa es donde mismo está viendo cosas que no le convienen, porque usted ni siquiera a veces sabe qué están viendo ellos. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas esas cosas. Mm, si el adolescente dice, no, pues es que yo me quiero quedar, yo no voy a salir, mamá, no, vamos a ir al culto. Entonces, si usted le dice, ok, quieres quedarte, está bien, pero me entregas tu celular, yo me lo llevo, voy a quitar el internet mientras estamos en la iglesia. Entonces, o sea, ya usted también tiene que mirar estrategias y disciplina, porque de todas maneras, pues dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero ¿quién lo estaba formando? Yo, es mi responsabilidad formarlo. Recuerdo, Dios me dio la oportunidad de ir a cárceles de menores. Yo estuve yendo a algunas cárceles de menores a hablar con los jóvenes, a compartir experiencias y hablar con ellos. Permítanme que estoy mirando un mensaje que quiero compartirles. Mm, y entonces yo les preguntaba, jóvenes, díganme, y a mí me entristecía ir a esa cárcel de menores porque o sea, me entristecía era el no ir, no, era, me entristecía ver en un solo cuarto 80 menores infractores. Eso me dolía el corazón, verlos ahí encerrados. Y cuando yo les preguntaba a ellos y les decía, mmm, muchachos, ¿quién cree usted que tiene la culpa de que usted esté aquí? Muchos de ellos decían, la culpa la tienen mis papás, porque hermana o maestra, me decían, nunca me instruyeron bien. Otros decían, es porque siempre en mi casa hubo malos tratos, malas palabras. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, siempre me decían, tú no sirves para nada, eres la oveja negra de la casa. Entonces, para demostrar que yo sí podía, era fuerte, pues tomé un puñal y se lo enterré a alguien, robé, quité una cartera. Y ellos, muchos con lágrimas en sus ojos, me decían, hermana, yo hubiera querido tener una mamá, un papá que me regañara, un papá que me instruyera bien, pero no fui así. Entonces nosotros que tenemos la posibilidad de instruir, instruye al niño en su camino, en el camino correcto. Si tú lo haces bien desde niño, cuando llegue adolescente, él va a querer seguir en la iglesia. Que sí van a haber momentos difíciles, momentos que él no va a querer, pero ahí es donde nosotros debemos más doblar rodillas. Qué bueno que desde que esté pequeño usted empiece a orar, Señor, cuando llegue esa etapa de bendición, esa etapa de adolescencia, Señor, tú lo vas a ayudar, tú lo vas a cuidar. Enséñame, corrígeme a mí como padre cómo debo hacerlo. Bueno, dice el hermano David Monsalve, presentamos a nuestro Señor Jesús como el gran referente y modelo a seguir, maestro, líder excepcional y superhéroe, y nuestra inspiración de vida. Muy bien. Usar las redes sociales para hacerlo, que ellos también puedan publicar, Jesús, inspiración de vida. Mire, los niños cuando son pequeños, gracias hermano David por su aporte, los niños cuando son pequeños, ellos ven a su papá como un héroe. Y ellos también ven a Jesús como un héroe, porque están viendo que papá es su héroe. Y papá muchas veces, ellos como Jesús es nuestro Padre, ellos están representando también ese papá, viendo al papá como héroe. Y si el papá los decepciona, también se pueden decepcionar de Jesús, porque ellos van a pensar, pero es que mi papá dice que ama a Jesús, pero mire lo que está haciendo. Entonces, nuestro ejemplo es primordial, primordial en ese sentido, inspirarlos a ellos para que sigan adelante en el camino del Señor. Yo sé que no es fácil, pero de la mano del Señor lo vamos a poder lograr, mis hermanos. Estoy leyendo porque quiero aquí uno que me mandaron y quiero leerlo. Ok, una hermana me escribía que le pedí opinión, me dice, algunas razones por qué el adolescente no quiere ir a la iglesia es porque
quizás a veces se siente rechazado. Y es muy importante, hermano, no hay niños que, o sea, desde pequeños ya están marcados. Compórtate bien, mira que tú te portas mal, entonces ya todos saben que es el difícil, el que se porta mal. No le diga que es difícil, no. Siempre dígale que va a ser un gran siervo de Dios. Entonces ellos a veces no se sienten bienvenidos, sino que se sienten rechazados. Y eso es muy importante también para que a veces como padres o como líderes ayudemos a que no se formen grupitos solamente, sino que cuando llegue un adolescente, todos lo vinculemos, todos nos acerquemos. Si está pasando por un difícil momento, todos le vamos a ayudar. Bueno, el culto es avivado, rutina, o sea, lo decíamos ahora. Mm, la comunicación entre padres e hijos es muy importante, cómo hacerlo también. Entonces, todas esas recomendaciones son importantes para cuando nuestros adolescentes digan, no quiero volver a la iglesia. Preguntarnos, ¿por qué no quiere volver a la iglesia? ¿Qué está pasando? Es como cuando usted dice, ay, yo me siento como enfermo, me duele la cabeza, y usted empieza como a mirar, ¿qué me cayó mal? ¿O por qué me duele? Es como los síntomas. Entonces, lo mismo mirar qué está pasando porque nuestros adolescentes no quieren seguir en la iglesia. Bueno, un adolescente me decía esto que tengo aquí anotado, dice, mi papá sirve mucho en la iglesia, siempre está al 100% para la iglesia, pero descuida a sus hijos, descuida a su familia. Y entonces a veces creo que la iglesia le está como robando el amor de mi papá, me lo está robando la iglesia. Eso lo aportaba un adolescente. Entonces, qué bueno que usted, o sea, sirvamos a Dios, que nuestros hijos vean ese ejemplo de servicio a Dios, pero que ellos también vean que papá está en casa, que papá les ayuda, que papá, como sirve a Dios, también es un buen padre en la casa, porque a veces los hijos solo tienen al papá para regañar, solo tienen al papá para pedirle plata, algunos no más. Entonces, que ellos vean, mi papá sirve a Dios, pero también es un excelente padre. Estoy seguro que si usted sirve a Dios y es un excelente padre, usted va a ver a sus hijos en el camino del Señor. Entonces, Dios hace su parte, pero yo como papá también tengo que hacer mi parte. ¿Qué palabra les estamos diciendo? Papá, por favor, nunca le diga a su hijo adolescente, si tú sigues así vas a ser un delincuente, si tú sigues así vas a ser un drogadicto. Por favor, no le diga eso, porque esas palabras son negativas y se van a quedar en su mente y en su corazón. No, siempre proclame y diga, usted va a servir a Dios, usted es un servidor de Cristo, usted va a ser un pastor. Yo a veces los veo jóvenes y me acerco y les digo, usted va a ser un pastor poderoso y se quedan mirando, uy, hermana, esas cosas que dice, y yo no, porque usted va a ser un gran predicador de la palabra, usted va a ser un servidor de Cristo. Entonces tenemos que estarles diciendo eso, reforzándole todas esas cosas positivas. Tú vas a llegar a ser grande. Siéntese con ellos, dígale, mira hijo, cuando yo era adolescente yo pasé lo mismo que usted está pasando. Yo no quería estudiar, yo no quería ir a la iglesia. Si usted fue un hermano que nació en hogar cristiano, yo pasé por esas mismas épocas y hubo momentos en que yo no quería seguir adelante, no quería ir a la escuela, pero tuve un papá que me instruyó, mira, a mí me sirvió esto. Entonces, qué bueno que usted pueda compartir esas experiencias, que sus hijos, o sea, tengan esa confianza con usted para que puedan acercarse. A ver, denme opiniones, hermanos, de lo que estamos hablando, por favor. No me dejen solita aquí hablando. ¿Qué les parece el tema? Como les decía, hay muchísimo para hablar acerca de esto. Voy a mirar otro de lo que dicen los muchachos, porque a veces no quieren ir a la iglesia.
Bueno, muchos dicen que no van es por las actividades, la mayoría también dicen es por las actividades. Si la iglesia les provee actividades de integración, actividades sociales. Mire que ahora decíamos San Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, gracia para con Dios y los hombres. Entonces es un desarrollo integral, 4 partes del desarrollo integral. Entonces, si le proveemos solo lo espiritual, estamos descuidando la área social, la área emocional, la área de conocimiento. Entonces, por eso es que ellos a veces quieren ir a experimentar afuera lo que les hace falta. Entonces, es muy importante que nosotros como padres, como líderes, les proveamos ese desarrollo integral, actividades que los motiven. Si usted de pronto dice, hermana, yo no tengo muchas ideas, busque con alguien que le pueda aportar ideas. Los mismos adolescentes, dígale, ¿qué actividades quieren que hagamos? ¿Qué podemos hacer por ellos? Usa estrategias, pregúntele a otras personas qué estrategias ha utilizado. Yo recuerdo una vez que le estuve ayudando en una iglesia a mi hermano unos días, eh, y entonces cuando en esa iglesia había una problemática con los adolescentes. Entonces, y yo preguntaba, no, muchos no han vuelto a la iglesia, muchos no quieren volver. Entonces yo lo primero que hice fue organizar una actividad de integración. Y yo, bueno, tal día quiero a todos los adolescentes, vamos a reunirnos. No fueron todos, fueron poquitos, pero yo hice integración, dinámicas, juegos, comida. Y ya luego, cuando terminé, les pregunté qué les había parecido. Entonces ellos me dijeron, hermana, nos gustó mucho, y sabe por qué algunos no vinieron, porque estaban esperando que nosotros le fuéramos a decir cómo había sido, porque pensábamos que nos iban a predicar. Entonces es la estrategia que yo use. Ellos, si hay uno líder, usted ve un adolescente que es líder y arrastra a los otros, pues conviértase, búsquelo a él, anímelo, hágase amigo de él, siéntese a hablar con él, porque él le va a ayudar a motivar a los otros. Entonces así empezamos ese trabajo. Y luego entonces le dije, bueno, ustedes que conocen, yo no conocía allá a todos los hermanos, le dije, ustedes que conocen, entonces vamos a hacer algo. Todos los lunes nos vamos a ir a buscar esos adolescentes que no han vuelto a la iglesia. ¿Quiénes me quieren acompañar? Y empecé con un grupo pequeño, yo creo que unos 5 empezamos a ir a buscar a un joven que estaba desanimado, un adolescente, y entonces íbamos y yo les decía a ellos, bueno, ¿qué tienen ustedes para decirle a este adolescente? Y salían unas cosas tan bonitas que ellos les decían, ánimo, vamos a poder, lo podemos lograr. Y luego él se iba uniendo y muchos se fueron uniendo y hicimos un trabajo bonito para honra y gloria del Señor. Logramos rescatar a muchos adolescentes. Entonces, eso también a veces hace falta, que usted llegue a la casa del adolescente, hable con él, que hagan un devocional, que él se sienta importante, porque es que a veces no los hacemos sentir importantes. Hermano Steven Peñuela, Dios le bendiga, un gusto saludarlo. Dice, lo que usted dice es verdad, hermana, hay que inculcarles a los adolescentes, a los niños de hoy en día, que podrán haber o podremos ponerles miles de obstáculos a todo en el mundo, pero ahí es donde hay que instruir al niño en el camino de Dios, enseñarle que Dios es más importante aún que el aire que respiramos, que podremos decir, a todo no, más que Dios siempre va a estar con los brazos abiertos. Entonces, sí, hay que enseñarles que vamos a tener momentos difíciles. Papá, comparta con ellos, líder. Dígale, mire, yo una vez estaba así, sin fuerzas, no quería servir a Dios, pero en esa ocasión, mire, yo hice esto, Dios me ayudó, oré, vamos a orar juntos, yo le voy a apoyar, tranquilo que vamos a salir de esta. Entonces, o sea, necesitamos unirnos, hermanos, y hoy más que nunca necesitamos unirnos porque el diablo anda como león rugiente. ¿Y a quién quiere devorar? A nuestra niñez y a nuestra adolescencia, a nuestra juventud, porque no quieren que hayan jóvenes que se levanten, no quiere adolescentes que se levanten en bendición, que puedan proclamar el nombre de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que atraparlos, atraerlos, que ellos digan, no, es que la iglesia es lo mejor, que los hermanos me aman, me quieren, es una familia. Entonces, si ellos sienten eso,
ellos van a querer estar en la iglesia. Entonces, preocupémonos como padres y adolescentes, perdón, como padres y líderes, ¿qué estamos haciendo como maestros para ganarnos a nuestros muchachos? Vamos a ir concluyendo ya por hoy, pero pues quiero que ustedes me escriban sus opiniones, qué les pareció, tienen alguna recomendación que les haya servido a ustedes como padres, que sea importante para ellos. Escríbanme a ver qué les parece, hermanos. Eh, Vamos a ir resumiendo entonces qué hacer cuando mi hijo no quiere ir a la iglesia. ¿Qué hacer cuando yo como maestro veo que los adolescentes no quieren venir a la iglesia? Entonces, el primero o síntoma que detectamos hablando con padres, hablando con maestros y hablando con adolescentes es que como padres a veces no estamos dando un buen ejemplo. Entonces, primer punto, que nuestros hijos vean que yo sirvo a Dios, que yo alabo a Dios, pero que en la casa yo también doy ejemplo con mi vida. A veces de ejemplo más que palabras, más que regaños. Entonces, usted dé ejemplo, eso es lo principal. Mm, Dar ejemplo. Segundo, que las actividades como líderes y maestros de escuela dominical sean actividades que a ellos les guste. Papá, déjelo ir a los campamentos, déjelo ir a las reuniones de jóvenes, déjelo ir a las integraciones, eso es importante. Mm, Qué bueno que haya un papá que un día diga, yo quiero invitar a sus amigos, díganle a sus amigos que vengan a la casa. Y él se puede sorprender y dice, ¿verdad, papá? Sí, traiga a sus amigos a la casa, porque a veces le juzgamos los amigos y a los muchachos no les gusta que usted le juzgue a sus amigos. Entonces, más bien dígale, traiga a sus amigos a casa. Entonces usted les va a comprar eh, una pizza, les va a compartir con ellos algo para que coman y usted va a estar vigilando a ver cómo es el comportamiento de ellos. Déjelos que jueguen en su casa, que hagan algo. Es mejor que estén ahí bajo el techo, pero no que le estemos criticando y juzgando a los amigos. Eso es también como parte del resumen. Mm, entonces, qué bueno que podamos nosotros ser ese ejemplo, tener actividades. O sea, necesitamos buscar estrategias. Y si el mundo tiene tantas estrategias y a ellos les gusta estar en esas estrategias y se sienten atrapados, bueno, nosotros vamos a contrarrestar eso con el amor de Dios, con la oración, con la palabra, pero también con actividades que a ellos les van a gustar. Aquí tengo a la hermana Iris de Charlotte, North Carolina. Dice, hermana Yolanda, gracias a Dios primero y por medio de la sabiduría que Dios le ha dado. Esto todo es por gloria de Dios. Tengo mucho que aprender. Uno de mis hijos volvió a la iglesia en una de sus enseñanzas. Ese es el premio para nosotros, los maestros, los que enseñamos. De verdad, gracias, hermana, por esas palabras. Sus hijos son muy especiales. Mm, y ahí he compartido mucho con los jóvenes, o sea, donde yo voy y me dan esa oportunidad, yo trato con los jóvenes, ellos a veces quieren salir conmigo y a veces yo he dicho eso, o sea, ¿por qué? Y me han hecho la pregunta, hermano, ¿por qué los jóvenes la quieren? Y yo, porque si yo salgo con ellos quieren invitarme y ellos quieren pizza, ya no puedo decir, no, es que yo quiero ensalada. Ellos van a decir, ay, qué hermana tan aburrida. Pero aunque no me gusta de pronto mucho la pizza, pero yo la voy a compartir con ellos, eso les va a gustar a ellos. Alguien que se identifique con ellos y no solo los critique y los juzgue. Cuando yo me gano la confianza de ellos, ahí sí después los llamo y les jalo las orejitas. Entonces ya ellos van a aceptar ese consejo porque yo me gané la confianza, me involucré con ellos. Entonces es muy importante. Mm, Todo eso, estrategias. Vamos a buscar estrategias para ganarnos a nuestros adolescentes, para que ellos no digan que la iglesia es aburrida. Entonces, volvemos a retomar esta conclusión. Primero, darle ejemplo, que ellos vean que papá es uno en la iglesia, pero es el mismo
en la casa, en el trabajo y donde quiera que esté. Mirar qué está pasando con las amistades de la iglesia, mirar por qué a veces no quieren estar involucrados en las actividades, tener muy en cuenta el bullying también, que a veces los adolescentes no piensan para decir las cosas y los maltratan, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, propiciarles un buen ámbito para ellos, eso es demasiadamente importante. Y creo que lo más importante, hermanos, maestros, y que fueron las dos cosas fundamentales que vuelvo y digo, yo le pregunté a pastores, le pregunté a maestros, le pregunté a padres y le pregunté a adolescentes, para poder dar estas opiniones, porque no son solo opiniones mías, son opiniones de mucha gente con la que he podido compartir y me han escrito. Entonces, la mayor que fue el común denominador de todos los que aportaron es la oración. Hermano, querido padre de familia, la oración tiene más poder que cualquier cosa. Entonces, usted diga, voy a orar, voy a interceder por mi hijo, por esta etapa, más que regaños, más que malas palabras, es la oración. ¿Cuánto hace que en su casa no hay milagros? Los hijos también tienen que ver milagros, tienen que ver la fe en casa. Si ellos aprenden eso, van a ver que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero si papá siempre se está quejando, esta vida que a mí me tocó, ay, siempre mantengo enfermo a estos muchachos y siempre estamos viendo los errores, pues ellos no van a querer, hermanos, estar en la iglesia, pero si usted le hace ver que en medio de las dificultades Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, que Él siempre está con nosotros, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Ora, hermana. Yo creo que llegó la hora de que como padres nos involucremos más en la oración, porque desafortunadamente a veces el departamento de escuela dominical dice, vamos a hacer un día de ayuno por las familias y casi siempre van los mismos y casi siempre los que van tienen buenos hijos, pero siempre hay excusas, no es que no puedo ir, es que tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas para hacer, pero recuerda siempre, hermano, que debemos orar, luchar por nuestra familia, la oración le va a ayudar mucho. Siempre le recomiendo a los padres, acérquese al cuarto, cuando si es posible, ore con ellos antes de dormirse. Hermana, pero ya está grande, no importa, no importa, ayúdele, dígale, vamos a orar para que Dios lo cubra con su sangre preciosa, para que Dios lo ayude. Y eso se le va a quedar en su mente y en su corazón. O si está dormido, acérquese a esa cama, declare victoria, declare poder, si está el cuarto cerrado en la puerta. O sea, tenemos nosotros que declarar victoria sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. También cuando usted esté sola en casa, hermana, o el muchacho no esté en el cuarto, esté estudiando, métase ahí, ore ahí, diga, Señor, yo reprendo cualquier duda, yo reprendo cualquier cosa negativa, cualquier cosa que mi hijo esté viendo en su teléfono. Y todo eso, hermana, hay que luchar, hay que salir adelante. Estos días que estaba trabajando la armadura de Dios y todo eso, decía a los padres, llegó la hora de estar firmes, llegó la hora de estar firmes con la armadura de Dios para que podamos luchar contra las acechanzas del maligno, contra la ideología de género, que ese va a ser otro tema más adelante, hablar de eso, cómo podemos ayudar a nuestros hijos frente a eso que están escuchando, que eso es ok, o sea, la ideología de género. Entonces, es muy importante ayudarlos, vamos a ayudarlos. Si todos nos unimos en oración, en buscar el rostro de Dios, padres, maestros, líderes unidos, vamos a ver la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Así que le invito, mi querido hermano, padre de familia, maestro, usted que está viendo este video, compártalo ahí en su perfil para que le llegue a otras mamás que de pronto no pudieron hoy verlo por la hora o están en otras actividades. Compártalo, por favor. Les invito también a suscribirse a mi canal de YouTube. También me encuentran con el mismo nombre, conferencista Yolanda Restrepo. Ahí tengo enseñanza cómo hacer el altar familiar y tengo otras enseñanzas ahí importantes
caminando al paso de mis hijos y voy a estar subiendo otras enseñanzas, entonces les invito también a que me apoyen de esa manera, pero sobre todo orando. Ayúdenme a orar, que el Señor me siga ayudando, dando fuerzas para utilizar estos medios tecnológicos como herramienta de evangelización y poder compartir con muchos padres de familia. Qué bueno que la tecnología, podemos decir, sí sirve. Claro que sí, sirve para conectarnos y compartir con otros hermanos. A ver si alguien más tiene un aporte final para ir terminando. Dios le bendiga, hermanas. Soy Manny y bueno, discúlpame si no lo pronuncio bien, si es Jason o Jason, de aquí de Charlotte. Bueno, unos jóvenes que están viendo, Dios los bendiga, qué bueno saludarlos. Recuerden que Dios tiene grandes cosas para sus vidas y para mí es una bendición poder compartir a través de estos medios eh, experiencias, más que todo son experiencias que Dios me ha dado por este ministerio que Él me ha regalado en diferentes lugares donde he podido estar y pues eso es como una recopilación de experiencias de estudio también que he podido hacer por la gracia de Dios. Hermano, muy importante, ame a sus hijos, exprésele el amor. El amor hay que expresarlo con los abrazos, con decir te quiero, hágalo sentir importante. Todo eso es necesario para la salud emocional de nuestros hijos. No es solo proveer lo económico, no es solo proveer la comida, no, también hay que proveer abrazos, hay que proveer palabras que le van a quedar en su corazón, porque a él no solo le va a quedar lo material, eso pasa, eso si no lo saben administrar, eso se va pronto, pero lo que queda en sus corazones, eso va a perdurar para siempre. La palabra de Dios no se equivoca, por eso es la mejor psicología. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero yo lo tengo que hacer bien. Entonces, hermano, el amor hay que expresarlo muchísimo, muchísimo. Recuerdo siempre una vez que enseñé en un lugar y, y les enseñaba la importancia de abrazar, porque algunos dicen, no, es que ya está grande, hermana, y no quiere que lo abrace, pero si usted no lo empezó a abrazar desde pequeño ya grande, para él va a ser difícil que usted lo abrace. O a veces ellos lo retiran a uno, pero usted cumpla, abrácelo usted, dígale te quiero usted, como le decía, escríbale palabras, notas, mándele mensajes en su celular, te quiero mucho, eres una bendición, y verá que eso se le va a quedar en su mente y en su corazón. Entonces, un joven, una vez yo predicaba sobre esto en una iglesia, enseñaba, y al otro día un joven fue a buscarme a la casa de los pastores, donde yo estaba hospedada, y me dice, hermana, quiero hablar con usted, y iba con alegría, yo sí, cuénteme. Me dijo, hermana, anoche fue uno de los días más felices de mi vida. Y yo, ¿qué pasó? Cuénteme. Me dijo, hermana, después de que se terminó la enseñanza, yo me quedé aquí un rato con los jóvenes, pero cuando fui a la iglesia, mi papá me abrió la puerta, me dio un abrazo y me dijo que me quería mucho. Y ese muchacho fue tan contento, tan emocionado a contarme, para él fue tan importante ese acto y eso es lo que hay que hacer. A veces creemos que no es importante. Sí es importante colaborar, hacer esa parte que nosotros emocional. Si no lo abrazo yo, ¿quién más lo va a abrazar después? O sea, y hay como diferentes opiniones. Alguien dice que no podemos ser amigos de los hijos y muchos psicólogos y personas lo dicen. Pero yo digo que sí podemos ser amigos de nuestros hijos. Que tenemos, es que, ¿dónde más van ellos a encontrar seguridad? ¿Quién más los va a apoyar en todo momento si no es papá y mamá? Lógico que ellos no nos van a contar todo a nosotros, porque a veces los maestros sabemos más cosas que a veces los padres, porque nos tienen más confianza. Pero que ellos sientan que no solo soy el papá regañón, que no solo soy el que lo juzgo, sino que también soy el papá que comparto con él, que me siento a ver una película con ellos, que me siento de pronto a ver un juego con ellos. Todo eso ayuda a la amistad entre padres e hijos. Pero hay hijos que no quieren que papá regrese de casa, a la casa del trabajo, están mirando la hora, porque
ay, ya viene quien me va a regañar, ya viene quien me trata mal. Entonces, por eso a veces los hijos no quieren compartir con los padres. Entonces, abrace, comparta con ellos, salgan a un parque, salgan a comer un helado. ¿Cuánto hace que usted como padre, sacerdote de la casa, hablo con los hombres, no se lleva a sus hijos, llévese a sus hijos varones y invítelos a un helado, llévese a sus hijas también, porque es muy importante para las hijas tener el amor y los abrazos del padre. Eso es supremamente importante. Como les digo, hay muchísimo, muchísimo que hablar en estos temas, pero pues si, con la ayuda de Dios, si ustedes están de acuerdo y quieren que sigamos haciendo estas transmisiones, pues las vamos a hacer con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, para mí ha sido una bendición compartir con ustedes, estar aquí, siga expresando ahí sus opiniones para que podamos, o qué otro tema le gustaría tratar para una próxima oportunidad. Dentro de 8 días, no sé si pueda estar en la misma hora, yo les estaré avisando porque ya voy a estar en otro lado, tengo que ir a hacer unas escuelas de verano y unos programas. Oren por mí, por favor, para que Dios me ayude para hacerlo con todo mi amor y con toda la dedicación, y que sobre todo la presencia de Dios se derrame en el corazón de los niños. Entonces, estaremos aquí comunicándonos, hermanos. Comparta el video, suscríbase a mi canal de YouTube. Deseo para todos grandes, grandes bendiciones de Dios. Recuerde, querido padre de familia, que tenemos que tener a Dios de primero en nuestra casa, que después de Dios, mi familia. Y más que el trabajo, primero Dios y mi familia. Entonces, estás trabajando demasiado y no le estás dando la atención que sus hijos requieren. Líderes de líderes de escuela dominical, líderes de adolescentes. Entonces vamos a preguntarnos qué estrategias nos hacen falta para utilizar en las clases para que nuestros adolescentes quieran estar en la iglesia. Y padres, probémosles un buen ejemplo para que ellos también quieran estar en la iglesia. Y también, pues, la oración. Qué bueno que hayan muchas madres de adolescentes en la iglesia, en su iglesia, hermana, que digan, pues nos vamos a unir tal día, vamos a orar todas, o vamos a llegar más temprano a la iglesia, o nos vamos a reunir en la casa de la hermana de un hermano, vamos a orar por nuestros adolescentes. Y si no pueden reunirse, pues bueno, a tal hora lo voy a hacer, pero unámonos en cadena de oración, porque vamos a ver la gloria de Dios en nuestros adolescentes. Que Dios les bendiga. Recuerden que estamos formando herederos del reino celestial y los vamos a ver en el cielo junto con nosotros, porque de Dios es la victoria. Bendiciones para todos.